Pasmar inicia con el sueño, creo que desde la niñez de mi papá, el ingeniero Salvador Benítez, que es de la zona productora del estado de Guerrero, en Atoyac de Álvarez. Él en su niñez convivió con Marcos Galeana, que es uno de los compradores fuertes en el estado de Guerrero, en Atoyac. Y como conviven en la niñez, él se da cuenta desde ese entonces andar brincando en los costales y viendo todo el proceso, al poder tener introducción a la fábrica del papá de Marcos, don Raúl Galeano. Pues yo me acuerdo desde que estaba en la primaria siempre hacía mención a Raúl, al papá de Marcos, de que pues ellos tenían la facilidad de poder comprar el grano por estar en el estado y eran los más fuertes. Y durante su etapa de ingeniería de mi papá, y yo estando en la primaria, pues siempre tenía la inquietud de pues él también dedicarse al café para poder venderle a hoteles, restaurantes y oficinas. Ese fue el enfoque de mi papá en un principio, para poder vender el café. Y lo logró, empezó a picar piedra, compró un tostador pequeño de 3 kilos, un chiquito que compró con Santiago Arredondo, que es una persona que se dedica a construir tostadores y molinos. Empezó con un tostador así, con un molino de mano y una selladora. Así es como es el arranque de Pasmar. Yo empiezo a involucrarme en el café pues desde los 11 años, que empecé a ayudarle a mi papá. Lo acompañaba a las fincas para cuando él iba a comprar el café, y de alguna manera pues iba aprendiendo. No tenía yo ninguna, quizá pues por la edad, interés en pensar que me iba a dedicar al café, pues yo estaba en la infancia, pero sí me daba cuenta cómo él negociaba, cómo compraba y cómo tostaba el café, y pues fue cuando le empecé a ayudar. En Xochimilco él, después de que llegaba de trabajar, se ponía a tostar, ya tenía sus clientes que había buscado, y pues lo molía, lo envasaba, y ya en las mañanas nos íbamos oliendo a café cuando nos iba a llevar a la primaria, a mi hermana y a mí, y pues ya pues lo demás que pasaba pues no sabíamos. Ya hasta después que a mi mamá le dijo que me preguntara si podía yo tostar, si me animaba, tenía 11 años y lo hice. Esos son los inicios de Pasmar, en la casa, en Xochimilco. Ya después, pues aquí en el mercado, todo nace por una de mis tías que se casó con un señor que se dedicaba, que tiene vende fruta y verdura. Pues mi tía se casó con el señor, falleció el señor, y ese local que le había dejado a ella cuando se casaron, pues yo recuerdo que en todas las navidades le decía a mi papá que tenía un local en un mercadito. A mí no me gustaba nada la idea cada vez que le decía que había un local en un mercado, porque pues asociamos mucho los mercados públicos con la sociedad y muchas cosas que no son de buena imagen. Pero al final yo estudié aquí en la Escuela de Turismo, Diseño Gráfico, y estudié la carrera, y mi papá pues yo creo que encontró el pretexto perfecto para poder comprar el local, y así es como inicia ya al público Café Pasmar. Iniciamos con un tostador que él tenía de 3 kilos, una máquina de cafeteras nacional de palanca, y así es el inicio de Pasmar ya para dar un servicio. Y pues recuerdo que mi primer capuchino no sabía cómo hacerlo, ni espresso, y el americano pues fue prácticamente el curso que recibí de 2 horas de la persona que nos vendió el equipo. Estoy hablando de que Pasmar abrió al público en 1980 y no, en el 95. Pasmar inició en el 84 en Xochimilco, donde mi papá es donde tiene su casa, y durante 9 años estuvo siempre ahí tostando café. Ya hasta 1995 es cuando se abre aquí ya como local, y en el año 2000 es cuando empieza a despuntar, porque pudimos entender el mercado.
Pues nosotros ahorita hemos crecido en este mercado. Llevamos aquí ya 14 años. Ya hemos aprendido, hemos crecido y nuestro objetivo principalmente es abrir una sucursal. Todavía no tenemos ubicado el lugar, pero ahorita desarrollamos un sistema que era lo que al final nos estaba quizá deteniendo el crecimiento. No puedes tú crecer sin tener un sistema y la certeza de lo que estás vendiendo, tus inventarios y todo lo que refleja ya una empresa, para poder dejar tranquilo un lugar. Y eso tranquilo, estoy hablando de que también si no capacitas bien a las personas, pues dejas sin capitán al barco, ¿no? Hay que dejar bien la estructura para poder abrir otra sucursal. Híjole, la llegada de Lelí aquí fue una revolución, porque incluso cuando tú platicas con Lelí, yo nada más me dedicaba a vender café y a dar unas promociones de tamales y de pan. Los tamales los regalaba hace 6 años, 7 años regalaba los tamales los viernes y era una locura aquí. Cuando llega Lelí, no, los tamales fueron hace 8 años, cuando los di. Cuando llega Lelí, pues ella estaba fresquecita de terminar la carrera de chef y empezamos nosotros nuestro noviazgo y le permitimos nosotros hacer lo que ella quisiera en cuanto a los alimentos, la comida, y nos traía corriendo a todos los días, empezando por los snacks, que pues adaptamos un espacio, compramos un local y ahí adaptamos el área de cocina, y pues ella se dedicaba a estar haciendo los sándwiches, los bagels, los baguettes, y pues ella fue prácticamente la que impulsó la comida aquí. Y más que el hecho de que haya sido ella chef, ella encontró mucho su pasión en el café cuando se empezó a involucrar en las competencias. A mí me ayudaba y pues en ese entonces yo estaba compitiendo desde el 2001, ella llega en el 2004 y 2 años después soy campeón. Pero esos 2 años, desde 2004 al 2006, nunca se despegó a Lelí, y siempre, a veces, creo que duele mucho cuando te dicen los errores que cometes, y yo no tenía quien me estuviera de alguna manera diciendo esas cosas, no lo aceptaba, ni de mi papá, y pues con mucho amor ella me lo decía y pues yo no quería corregir, hasta que pues al final ella empieza a meter las manos al café y yo me doy cuenta que tiene mucha habilidad por lo mismo de ser chef, de hacer las cosas muy fácil, y algo de lo que le destaca mucho a Lelí es que tiene una memoria impresionante, se graba las cosas muy rápido, y tanto en la cocina para tomar las órdenes como en los procesos, pues lo veía de una forma más práctica, y eso ayudó mucho a que aquí hiciéramos las cosas más rápido. Al contrario, muchas gracias. Y gracias por venir, Laura. Yo creo que a quien le debo mucho el crecimiento de este negocio es a la estructura que se fue haciendo y desarrollando, tanto por Mexicana de Aviación, que nos pidieron el servicio a domicilio y era constante, y a la llegada de la competencia de baristas, que fue lo que hizo que cambiara mucho nuestra filosofía de la preparación del café.